No sé por qué no aparecen ustedes. Ahora sí. Bueno. Ahora sí ven la pantalla de GeoGebra. ¿O seguimos con la otra? Ahí está GeoGebra. Bien, genial. Este era el ejercicio que estábamos haciendo, que yo le empecé a poner más colores y más cosas. Ya no me acuerdo en dónde habíamos quedado. Me parece que... ¿Por qué se van? Me desaparecen ustedes. Bueno. Habíamos quedado que este ángulo y este ángulo eran congruentes porque eran los ángulos de la base del triángulo isósceles. ¿Sí? Y habían dicho que algo más. Alguien que me refresque la memoria. No habíamos dicho nada más. Fernando había dicho algo más. ¿Habíamos comparado alguno de los triángulos? Había que seguir con esto, ¿se acuerdan? AOS y SOR habíamos comparado y habíamos Sí. visto que eran congruentes. ¿Por qué? Porque cumplen varios criterios. Primero que el de todos los lados son radios de O, por lo tanto todos los lados son congruentes. ¿Cómo? ese no es radio. No, AOSORO son lados, son radios, son congruentes, congruentes, lo sí. cual ya comparten dos lados. Sí. Y tenemos dos ángulos. ¿Cuáles? A y S. O, S, ¿Viste qué perdón. feo? No, está ASO. bien. Ese son congruentes, ¿sí? Por isósceles, el otro triángulo, el ASR, también posee también es triángulo isósceles, y habíamos dicho que los valores eran los mismos, pero estoy pensando por qué. Alguien que lo ayude. Porque son congruentes los lados OS y OR. Hasta ahí estamos. AO y OS y OS y OR son congruentes. Lo que me dice que el rojo y el azul son isósceles. No me dice que estos dos triángulos son congruentes por ahora. Ok. AS y SR deberían ser congruentes para que sean congruentes. Deberían, pero no sé por qué. Igual, creo que también habíamos dicho que nos habíamos estado ayudando con el triángulo OBR. Que también habíamos dicho que era isósceles y que el ángulo que está en B tenía que ser igual a R porque son los que están pegados a la base. Ahí está, ese quedó. Bien, y entonces el ángulo que está en O quedaba de 90. Sí. Y podemos calcular los otros dos ahora. ¿Cómo? Porque si ya tenemos los dos ángulos de la base de O a S, podemos sacar el tercero. O, A, S. Sí, ¿cuál es el tercero? El que estaría... L, O.
A o S. ¿Y ese cuánto me dirá? 45. 45. Bien. ¿Y entonces? Y ahora podemos sacar S o R. Porque también va a medir 45, porque... porque sería la suma de A o S y S o R, debería ser 90. Son suplementarios. Exacto. No, suplementarios no hay acá. ¿Complementarios? ¿Cuáles? Los dos de 45 van a ser complementarios. Pero cuidado cuando digan suplementarios, porque, a ver... No, los 3 ángulos Tres juntos no pueden ángulos ser. no son suplementarios, no. 2 ángulos. ¿Sí? Entonces, cuando justifiquen, yo puedo decir que A o S y S o R son complementarios, pero no puedo decir que A o S, S o R y R o B son suplementarios. ¿Sí? 2 ángulos son a ver. Que A o S, S o R y R o B forman un ángulo llano. Claro, que la suma de los 3 ángulos forma un ángulo llano, eso sí. Pero si yo quiero decir que son suplementarios, debería decir AOR y ROB son suplementarios. 2 ángulos nada más. ¿Sí? Ok. Bueno, que quede guardado eso. Menos mal que quedó grabado. Bien. Entonces, a ver. Vamos a tener 2 ángulos AOS, triángulos, perdón, y SOR que tienen 2 lados congruentes y 2 ángulos congruentes. El ángulo comprendido entre ellos respectivamente congruente. Entonces, hay un criterio que dice esto. ¿Se acuerdan que vimos los 4 criterios? ¿Los tienen anotaditos? Bueno, ¿cuál criterio? El criterio que dice que tiene 2 lados congruentes y el ángulo comprendido. Es el primer criterio de congruencia. Bien, entonces podemos asegurar que el triángulo rojo y azul son congruentes. De eso estamos seguros. Ahora sí, lo que había dicho Agustina, que AS y SR eran congruentes. Eso perfecto. Bien, había que clasificar los triángulos, ¿no? El punto que seguía era clasificación de los triángulos. Sí. Bien. El rojo, que era un triángulo, me dijeron. Isósceles. Bien. Isósceles. Y por sus ángulos, acutángulo. El azul también, porque son congruentes, va a ser igual. El verde. Isósceles rectángulo. Bien, ¿y el marrón? Qué buena pregunta. Buena pregunta. Qué lindo, gracias. Va a ser... ¿No es un isósceles también, acutángulo? ¿Viste en el WhatsApp? Es un isósceles acutángulo. Puede ser, tiene pinta de isósceles acutángulo. El problema es que vos me tenés que decir por qué. 45. Sí. ¿Qué? Búscalo. El ángulo ORB. Y ORS, B. ORS, C. ORS y SR, C. Sí, los 3 sumados dan es un llano. Los 3 es un llano. Entonces, ORS y SRC deberían sumados dan 135. 135. Pero no sé si justo es la mitad, si es bisectriz. SR. Igual, si calculamos los del triángulo SOR, o sea, el de la base te da 67,5. Y ya calculas SRC y claro, y ahí está. Bien, entonces, vamos de a poquito. ORS y RSO
dan 67,5, porque ustedes habían comparado los dos triángulos y me dijeron que los dos triángulos eran congruentes. Por lo tanto, al tener dos lados y un ángulo comprendido, es suficiente para decir que tienen los tres lados y los tres ángulos congruentes. Por eso estos ángulos son congruentes. Entonces, ahora sí, si todo esto suma 180, También da RS, 67,5. claro. No, SRC, que tengo que hacer bien, porque si no me sale al revés, me sale el cóncavo. Me da 67,5. Y ahora sí podemos asegurar que es un triángulo isósceles. ¿Sí? Pero, o sea, es por la propiedad, o sea, no puede, es una pregunta lo que voy a hacer, no puede haber un triángulo que tenga dos ángulos consecutivos iguales y no sea isósceles. Es verdad. A lo sumo puede ser. Porque Dos ángulos, si un triángulo tiene dos ángulos iguales, por lo tanto va a tener dos lados iguales, porque a ángulos congruentes se oponen lados congruentes. Entonces, ese triángulo va a tener dos lados congruentes. Y va a ser isósceles. Para que un triángulo sea isósceles, vos tenés que encontrar o dos lados congruentes o dos ángulos congruentes. Al menos dos. Okay. Si encontrás tres, era porque era equilátero. Si tenés un isósceles con los ángulos de la base de 60, seguro que va a ser equilátero. Pero bueno, con que tenga dos ángulos congruentes ya sabemos que es isósceles. Ok. ¿Sí? Seguro. Y ahora, si llegamos hoy a demostrar, vamos a demostrar que a lados congruentes se oponen ángulos congruentes. ¿Sí? Bien. Entonces sabemos que este triángulo también va a ser isósceles y que este angulito va a venir 45. Ahora, el marrón y el azul, ¿son congruentes? Si tienen los tres ángulos iguales. No necesariamente. ¿Qué deberían tener para ser iguales? la misma medida de los lados. Los lados. Pero miren, si yo tengo dos ángulos y un lado congruente, dijimos el otro día que era el segundo criterio de congruencia. Yo tengo, acá los tres ángulos son congruentes. Y el lado SR del triángulo azul es congruente con el lado SR del triángulo marrón. Tienen un lado igual. Son triángulos semejantes. Bien, son semejantes. Pero ¿qué pasa con que tienen un lado igual? Un lado congruente. Claro, acá en el criterio dice que tiene que ser el lado y los sectores angulares de los vértices. Claro, este no tiene los sectores angulares de los vértices. Aparte, si se fijan, el lado que es congruente en el celeste o en el azul es la base, y en el marrón es uno de los lados congruentes. Entonces, tiene que ser, digamos, la imagen del lado lo que yo tenga congruente. ¿Sí? Si tengo un lado del isósceles, voy a tener que tener un lado del otro isósceles. No puede ser que la base de un triángulo coincida con el lado del otro triángulo en este caso. ¿Me explico? Si yo, por ejemplo, tuviera dos triángulos rectángulos y la hipotenusa de uno es congruente con el cateto del otro, no van a ser congruentes esos triángulos. ¿Sí? Por eso, no cualquier lado que sea congruente me sirve. Tiene que estar en la misma posición. Si bien los triángulos pueden estar movidos en el plano, tienen que haber una correspondencia, ¿me explico? Entre el lado original del triángulo, el lado del triángulo original y su imagen en el otro lado que estamos viendo si son congruentes. ¿Queda claro las palabras que estoy usando? Sí. Bueno. Eso no pasa en un equilátero. En un equilátero sería lo mismo. El equilátero sería lo mismo porque los tres lados son iguales. Sí. Un equilátero, tenga la posición que tenga, esté con donde esté, va a cumplir los tres criterios. Los cuartos no, pero los tres criterios. ¿Sí? Siempre van a ser congruentes los equiláteros. No.
Tiene que tener al menos un lado congruente. Es un lado. ¿Sí? Si no son semejantes, no me acuerdo quién lo dijo, pero todos estos triangulitos isósceles eran semejantes. El BOR no, obvio, porque era rectángulo. Pero porque es un rectángulo. Claro, pero acuérdense que el ABC también tiene un ángulo de 45 y dos de 67, va a ser semejante al rojo, al azul y al marrón. ¿Sí? El primero que habíamos partido, el ABC. Sí. Ese también va a ser semejante a los chiquitos. ¿Mm? Bien. ¿Hasta acá está claro? ¿Necesitan algo, consultar algo? No, está bien. Ahí analizamos, ya analizamos qué se observa al comparar los elementos de los triángulos, los ángulos, los lados, y vamos a ver si podemos deducir la posición relativa de las rectas BC y OS. Les borro un poco todo esto para que a ver si podemos ver de otra manera. Bueno, eso lo voy a poder dejar. Sí. ¿Están viendo los ángulos? Sí. Los que dejé. Lo que preguntamos, a ver, se las voy a marcar como rectas. OS y BC. ¿Cómo son esas dos rectas que me dibujé? Paralelas. Paralelas. Sí. Teníamos que tratar de ver si se cumplen algunas de las propiedades de rectas paralelas para ver si son paralelas. Podríamos tomar, por ejemplo, no, espere. Sí, espero. Se los estoy dejando re lindo. Ahí está. Más ayuda. Pueden dar vuelta el celu, la compu, lo que tengan, como para ver si lo visualizan mejor. Pueden preguntar lo que no entienden. Podemos tomar como referencia el ángulo ABC, que mide 45. Sí. Después AOS, sabemos que mide 45, pero podemos decir que, o sea, como eran correspondientes, ¿no?
Eran Y entonces, correspondientes. entonces, como son iguales, solo puede ocurrir eso si están entre paralelas. Perfecta, es una deducción perfecta. Eso cuesta mucho visualizarlo, porque siempre encontramos paralelas, vemos los ángulos y de ahí sabemos que son iguales. Pero pensando la propiedad al revés, les cuesta un montón, ¿sí? Acá diríamos, tengo dos paralelas, BC, tengo dos rectas que no sé que son paralelas, BC y OS, y la transversal BO. Y tengo estos dos ángulos que son congruentes y dijimos que son correspondientes, entonces esas rectas no tienen otra cosa que ser que paralelas. Me encantó tu explicación. Y no importa en la terminología, lo importante es el concepto. ¿Pasaría lo mismo con estos ángulos de 67,5? ¿Podríamos analizar algo así? Hago otra pregunta. Ahora que sabemos que la recta BC y la recta OS son paralelas, ¿sí? Para el resto de los chicos, digo. Estos dos ángulos, son congruentes. ¿Por qué será que son congruentes? ¿Tendrán alguna posición relativa con respecto a las dos rectas paralelas? Alternos internos entre paralelas, que se cortan por una transversal. Perfecto, son alternos internos entre BC y OS paralelas y la transversal va a ser RS. Por eso es importante que ustedes identifiquen quiénes son las paralelas y quién es la transversal, porque acá cambiamos de transversal y se seguía cumpliendo la propiedad. Entonces, por eso podemos asegurar que esas dos rectas van a ser paralelas. ¿Estamos? ¿Alguien se quedó con la duda? No, profe. Alternos internos. Este y este son alternos internos. Esta es la recta BC y OS. Es paralela, son las paralelas, y mirá, RS es la transversal. ¿La ves ahí? Sí. Le cambio los colores, no sé. No, se ve. Ah, estas dos son las paralelas y esta es la transversal. Y estos dos angulitos son alternos, porque está uno de cada lado de la transversal, e internos, porque son los dos interiores que están dentro de la paralela. Los alternos internos habíamos dicho que son congruentes. ¿Sí? Facundo, ¿ahora sí? Sí, ahora Bien. ¿Quedó todo entendido? Bueno. Vamos al otro punto. Bien. A ver si ahí le estoy sacando todos los aditivos que tiene. El punto que sigue decía, ¿cómo clasifica al cuadrilátero ASRO? ASRO. Ahí está, así le saco un poco todo lo que no. Ahí quedó más lindo. El cuadrilátero formado por los triangulitos rosa y azul. Es un romboide, ¿no? No sé yo. Pregúntale a tus compañeros. Sí. ¿Sí? ¿No es un trapecio? Para que sea un trapecio. ¿Irregular? Para que sea un trapecio, ¿qué tiene que tener? Ah, tenía que tener las bases paralelas. Las bases paralelas, y este no tiene las bases paralelas. Mirá, el SOBC, ahí sí te digo que es un trapecio, porque dijimos que estas dos eran paralelas. Sí, tiene las bases paralelas. Pero esto no. Acá me dijeron un romboide, pero al resto le pregunto qué tiene que tener para ser un romboide.
¿Se acuerdan cuál era la definición de romboide o lo tienen ahí en la carpetita al lado y lo pueden mirar? Ningún lado es paralelo a otro. Bien, pero al trapezoide también le pasa eso. Ningún lado es paralelo al otro y son los 4 lados irregulares. El romboide es un trapezoide particular. ¿Tiene alguna condición? Par Las de lados. diagonales son perpendiculares. Las diagonales son perpendiculares, pero no las tracé acá. Par de lados consecutivos congruentes. Tiene un par de lados consecutivos congruentes. Y a ver, ahí te tracé la diagonal, pero no puedo asegurar que eso sea perpendicular. O sea, las va a tener perpendiculares, pero yo en este momento no sé qué usar para decir que eso es perpendicular. Todavía no tengo herramientas. 2 lados consecutivos congruentes. Estos dos no van a ser. A ver, teníamos estos 2 lados, son consecutivos y son congruentes por ser radios de la circunferencia. Sí. ¿Y algo más tenía el romboide? Y otro par de lados más, o sea, el otro par de lados también, o sea, el otro par de lados consecutivos también tiene que ser congruente para ser romboide. Bien, entonces, el otro par de lados consecutivos también tiene que ser congruentes y distinto de los anteriores, porque si no sería un rombo. Si tuviera los 4 lados congruentes, sería un rombo. Entonces, la definición de romboide dice, tiene 2 pares de lados consecutivos congruentes, tiene un par de lados consecutivos congruentes y el otro par de lados consecutivos congruentes distinto de los anteriores. Aclara eso porque si no sería un rombo. Y este lo tiene, porque habíamos dicho que los 2 triangulitos eran congruentes. Entonces, estos lados son congruentes por ser radio y estos dos porque al comparar los triángulos pudimos saber que AS era congruente con SR. ¿Sí? Entonces cuando tenemos que ver el romboide, si tuviéramos las diagonales congruentes, perpendiculares, Facundo, si supieras por otra cosa que hubiéramos demostrado, que esos 2 segmentos eran perpendiculares, servía, pero corres el riesgo de que sea un rombo, porque el rombo también tiene las diagonales perpendiculares. Entonces, hay que buscar algo más. Está bien, pero no te alcanzaba. ¿Me explicó? Está bien, pero no tan bien. No, está muy bien, pero no alcanza. Eso es lo que pasa generalmente en geometría. Que a veces las cosas están bien, pero que hay que aclarar algo más para poder diferenciar. No, si hubieran encontrado las diagonales, bárbaro. Incluso me podías haber dicho, mira, las diagonales son perpendiculares y no se cortan en el punto medio. Y ahí yo te hubiera dicho que está bien. ¿Sí? Porque AR sí se corta en el punto medio, pero OS no. Entonces, la diagonal principal de un romboide corta a la otra diagonal en 2 partes congruentes. Pero eso son cosas que vamos a ver si las podemos llegar a demostrar o a probar o algo. ¿Estamos? Hay un montón de propiedades de paralelogramos que, bueno, vamos a demostrar algunas poquitas como para ver cómo demostramos y después nosotras las vamos a dar por válidas. ¿Hasta acá estamos bien? Bien. El punto que seguía, y se me corta el zoom en cualquier momento, abro otro. El punto que seguía decía, responda las preguntas anteriores si el ángulo ABC mide X. Entonces, voy a tener que dejar de compartir esto. Primero voy a borrar las rayitas porque si no, no me van a... se van a estar en el otro dibujo. Bien. Yo acá hice un dibujo. ¿Lo ven? ¿O sigue la otra imagen? Se ve. Bien.
donde este ángulo no mide 45, pero respeté las condiciones. Tracé el punto medio del lado del isósceles, este sigue siendo isósceles, tracé el punto medio, hice la circunferencia, la intersección de las circunferencias, me quedaron otra vez dos triángulos isósceles. En realidad mantuvo las propiedades que habíamos demostrado anteriormente, ¿sí? Es decir, si este es isósceles, estos ángulos van a ser congruentes y tendríamos que ver qué pasa con el resto de los ángulos, ¿sí? Acá ya yo lo fui calculando, pero si se fijan, van a ser todos, van a seguir siendo congruentes. Ahora, ¿el triángulo BOR será rectángulo? ¿El BOR será un triángulo rectángulo? No. No, porque este ya no va a medir 90. Este es isósceles y este es isósceles. ¿Serán congruentes entre sí? ¿El AOS y el SOR serán congruentes? Deberían por suma de ángulos. Deberían porque tienen dos lados congruentes y el ángulo comprendido congruente. ¿Sí? Por primer criterio de congruencia. Porque aparte de que todos los ángulos son iguales, los lados, dijimos por ser radios de la circunferencia, también eran iguales. Este chiquito va a ser semejante. Y las rectas OS y BC, ¿seguirán siendo paralelas? Sí, porque los ángulos AOS y OBR siguen siendo congruentes. Sí. Siguen siendo congruentes. Perfecto. La otra pregunta que había era si AOR y AORS era un romboide. A ver, esta figura, si estos dos triángulos son congruentes, ¿tendrá dos pares de lados congruentes y diferentes entre sí? A ver, AO y OR son congruentes. Sí, porque son radios de la circunferencia. AS y SR son congruentes. Sí, porque los triángulos son congruentes. Sí, porque los triángulos son congruentes. Entonces, ¿esto sigue siendo un romboide? Sí. Entonces, no importa el ángulo, pero sigue manteniendo las condiciones. Siempre mantendrá las condiciones, todas las cosas que nosotros, digamos, como que lo único que nos cambió ahora fue que este dejó de ser rectángulo. ¿Sí? Y siempre para cualquier valor del ángulo de arriba. Ups, me desaparecieron triangulitos. Entonces, si este triángulo, el ABC, era un triángulo, lo que pasa es que me